Ahora, María Cecilia es, para que ustedes sepan, CEO de Capitalismo Consciente. ¿Qué cosa es capitalismo consciente? Vamos a pedir a Cecilia Villegas que nos explique. Cecilia Villegas, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Vallato. Muy buenas noches. Hola, Alfonso. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Primero, para que yo también me quite la duda y el público que nos sigue, ¿qué cosa es capitalismo consciente, por favor? Bueno, Capitalismo Consciente es un movimiento cuyo propósito es ayudar a mejorar el bienestar de la sociedad a través de lo que queremos buscar es que se generen más empresas conscientes en el Perú. ¿Qué es una empresa consciente? Pues es una empresa que existe por un propósito superior, que tiene una visión a largo plazo, que no se deja ganar por la coyuntura y que cumple con la promesa de su propósito. Cuando uno crea una empresa para satisfacer necesidades, ¿no es cierto?, para satisfacerse a través de servicios o sea a través de bienes. Lo que queremos con capitalismo consciente es que se entienda que las empresas no están solo para generar utilidades a sus accionistas, están para generar bienestar en una sociedad a través de bienes y servicios para sus consumidores, pero también generando puestos de trabajo, generando proveedores, trabajando con proveedores y tratando bien a sus proveedores. El capitalismo es un movimiento económico que lo que ha hecho es generar muchísima riqueza y que nos ha permitido poder estar y poder reducir la pobreza como la hemos reducido a los niveles que se redujo hasta antes de pandemia. Nunca antes a nivel global en el mundo había habido menos pobreza que antes de pandemia. Nunca habíamos logrado satisfacer tantas necesidades en cuanto a acceso a salud, a educación, a vivienda. Nunca habíamos generado tanto bienestar para los distintos ciudadanos de los distintos países. Y sin embargo, hay un movimiento antiempresa, muchas veces fundado en las distintas acciones que tienen los empresarios, pero muchas veces injusto. Entonces, lo que Capitalismo Consciente busca es ayudar a generar líderes conscientes. Los líderes empresariales tienen una obligación que es la de hacer política, como tenemos todos los ciudadanos en el país. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz. La diferencia con cualquier ciudadano de a pie es que los líderes empresariales tienen un poder y tienen acceso a medios que el resto de ciudadanos no tenemos. Por eso lo que buscamos desde Capitalismo Consciente es impulsar el liderazgo consciente. Necesitamos generar bienestar, necesitamos crear un país donde haya igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Queremos crear un país desarrollado y para eso necesitamos el liderazgo de los empresarios en el Perú. Pero bueno, estaba justamente discutiendo o hablando yo sobre los empresarios en el Perú, porque hay empresarios de los cuales yo he aprendido muchísimo en el Perú, que los he visto siempre como un referente desde todo punto de vista, no solamente como empresarios estrictamente, sino como personas, como hombres de familia, como seres humanos, gente que realmente por el país ha dado mucho más que sus empresas y sus impuestos. Realmente han contribuido de manera singular a que el Perú sea una gran nación, como que somos. Pero hay empresarios también que más bien han hecho todo lo contrario y que lamentablemente le han hecho mucho daño al país. Y sobre todo ese tipo de empresarios, Cecilia, que son parte de un, digamos, capitalismo brutal, ¿no es cierto? El capitalismo que busca abusar, ¿no es cierto? Y creo que ese tipo de capitalismo o ese tipo de empresarios son los que tenemos que encontrar, señalar, separar y sacar del país, porque eso no queremos en el país. Y entonces se sataniza la empresa privada, como has dicho tú bien, y eso no puede ser. Así No debe. es, tal cual.
Tal cual lo has explicado, Alfonso. Existe la percepción de que los empresarios son abusivos, son mercantilistas y utilizan a la corrupción como una herramienta para hacer crecer sus empresas. Esa es una percepción generalizada, ¿no? Que los empresarios son egoístas, son explotadores, son cortoplacistas y son indiferentes a las necesidades de los ciudadanos. Esta puede ser una percepción justa o injusta, pero lo cierto es que no es gratuita, porque como tú bien dices, lamentablemente hay varios casos donde el bajísimo nivel de conciencia con el que han actuado las empresas y los empresarios le ha hecho muchísimo daño a la reputación empresarial en el caso peruano. Además estaba hablar, por ejemplo, del Club de la Construcción. O hablemos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en el tema de Repsol con este daño ambiental gigantesco y la empresa, en lugar de asumir su responsabilidad, está buscando echarle la culpa primero a la Marina de Guerra del Perú y luego ahora pues al capitán del barco, ¿no? Entonces, esos no son el tipo de empresas que queremos que estén trabajando en el país. Nosotros necesitamos empresas que sean conscientes de lo que están generando en el país, que contribuyan a crear una mejor sociedad, intentando generar el menor daño posible. Y cuando se genera algún tipo de externalidad, algún tipo de daño, pues tienen que repararlo inmediatamente y tienen que asumir la responsabilidad. Y aquí son los otros empresarios y son también los gremios los que deberían llamar al orden a las empresas que no se están comportando adecuadamente, porque al no hacerlo, lo único que estamos logrando es empoderar a todo este movimiento antiempresa. Bueno, a ver, me parece estupenda la definición, qué bueno que trabajas ahí. Me parece que ahí vas a ayudar mucho a que las cosas se aclaren realmente y me encanta el discurso que estás teniendo porque eso de ser de derecha o pro empresa, aún no lo confunden con los mercantilistas y es algo que tenemos que desterrar. O sea, no te sientas avergonzado de ser empresario. Jamás, al contrario. O sea, si hay una persona que necesitamos en el Perú, es al empresario. O sea, tenemos que ser empresarios, pero ser buenos empresarios. O sea, gente que paga impuestos, que son formales, que invierte, que mejora y que hace crecer a la gente con la que trabaja, etcétera, ¿no es cierto? Y que no da malos servicios y que no tiene precios exorbitantes y que no abusa de su posición en ningún caso, ¿no? Y esos son los que hacen que el Perú sea grande. Y eso había, y ha habido mucho en el Perú. Creo que todos hemos aprendido de esos empresarios fantásticos que están ahí también, que son hoy día parte de lo que el Perú reconoce como el empresariado ejemplar. Pero hay otros, como los has mencionado tú, que no debemos para nada seguir. Pero yo te he invitado por otra razón y es porque queremos conversar sobre el copamiento del Estado. Es el nombre de tu último artículo en El Comercio hace unas horas o hace unos días. Entonces, estamos en esa discusión en el Perú sobre qué está pasando con el Estado y si realmente, si somos demasiado, digamos, meticulosos, aprensivos, tenemos una ojeriza muy grande sobre el tipo de profesional que debe estar en el servicio público. Sobre el tema, el presidente, solamente para poner un ejemplo, el presidente dijo lo siguiente con respecto, por ejemplo, a su ministro de Salud, ¿no es cierto? Al último que ha nombrado él, ¿no? Quiero escucharlo un minuto para poder tener un contexto para la conversación. Ahí va. Damos la vacuna para el pueblo peruano. Agradezco al exministro Ceballos por haberse fajado para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país, porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital, para hacer una alianza, la posta con la escuela, porque venimos de esa cantera del rincón donde más se necesita. Y en ese contexto, señora directora, usted con la experiencia que tiene y nosotros también como maestros, sabemos que así como una infraestructura el Estado deja en manos suyas de la comunidad, también hagamos un buen clima de convivencia con nuestros maestros, con los padres de familia y con los niños.
En fin, podríamos escuchar horas al señor presidente de la República. Bueno, pero su primer ministro defendió así al señor ministro de Salud. Escuchemos unos segundos, por favor, lo que dijo hace poquitito, creo que hoy día, el señor Aníbal Torres. A ver. Mañana pasado vamos a solicitar al Congreso que señale la fecha para la cuestión de confianza, ¿no? Eso depende exclusivamente del Congreso. Si el Congreso nos confiere la confianza o no nos confiere la confianza, es facultad exclusiva del Congreso. Sobre el ministro de Minas, debo decirle, o digo de Salud, el ministro de Salud. El ministro de Salud no tiene ninguna sentencia, no tiene ni siquiera ninguna acusación fiscal, no tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione. Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos, pues eso se debe acelerar rápidamente, ¿no? El ministro tiene sus vacunas completas. La política del Estado en materia de salud no es ahora que estamos a poco saliendo de la pandemia, no solamente tratar la pandemia, sino tratar Dejémoslo ahí a Aníbal Torres. Bueno, ¿cuál es tu, a ver, cómo planteas el tema de lo que está pasando con el componente del Estado o con el Estado? Bueno, claramente lo que ha sucedido con este nuevo gabinete es que Cerrón ya está en el poder. Ha habido un acercamiento nuevamente entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha puesto a gente muy cercana a él. Y lo que esta gente está haciendo es copando el Estado de puestos públicos. Y esto es algo que nos debería preocupar muchísimo. Y acá quiero retroceder un poquito porque Pedro Castillo hace una defensa de su ministro de Salud, que es la misma que ha hecho el primer ministro. El primer ministro, recordemos que es quien decide, quien le propone al presidente quiénes son los ministros. Entonces, no podemos seguir diciendo que Pedro Castillo no es responsable de quiénes son los ministros que él nombra. Él los está nombrando. El primer ministro también nos dijo que a él nadie lo escuchaba, que él hablaba, pero que nadie lo escuchaba. Y lo cierto es que él se ha olvidado que él es el jefe del gobierno, ¿no? Él es el jefe del Consejo de Ministros. Entonces, él tiene una responsabilidad que tiene que asumir. Habiendo dicho esto, es sumamente importante que nosotros entendamos que lo cierto es que sus ministros pueden venir de la pobreza, pueden venir de zonas rurales, pueden conocer los problemas que enfrentan los peruanos más pobres del país en el día a día. Pero eso los capacita para resolver los problemas. Y creo que esa es la pregunta clave que nos tenemos que hacer. Nosotros contrataríamos a una persona sin las cualidades necesarias en nuestras empresas. Le daríamos la gerencia general a alguien que no tiene estudios de administración, le daríamos la gerencia de finanzas a alguien que no sabe de finanzas, claramente no lo haríamos. Entonces, ¿por qué creemos que sí podemos jugar de esa manera con el Estado? Y mira, Alfonso, el Estado es mucho más grande que cualquier empresa. El presupuesto que maneja el Estado y cada uno de los ministerios es gigantesco y lo estamos poniendo en manos de gente que no está capacitada. Y aquí no se trata de señalar el origen de las personas, se trata de evaluar conscientemente si estas personas están capacitadas para dirigir los ministerios o para dirigir las distintas instituciones del Estado. Y creo que eso es súper importante porque quienes defienden el gobierno de Pedro Castillo están dejando de lado el análisis de la capacidad de las personas que se están llevando a estos despachos. Hay muchísimos proyectos que sacar adelante. Mira la situación actual del precio de los minerales en el mundo. Ahorita el Perú
podría estar recibiendo millones de dólares producto de las exportaciones de sus minerales, mucho más de lo que está exportando, si es que no estuviésemos bloqueando las inversiones de las Bambas, si es que no hubiésemos tenido este problema generado por la ex primer ministro con estas 4 minas que anunció que iba a cerrar. El mismo gobierno está incentivando la conflictividad social. Y lo cierto es que la gran minería y la mediana minería, la minería formal, opera con los más altos estándares. Está ocurriendo lo mismo con los temas del resto de hidrocarburos. ¿Por qué no estamos generando incentivos para que vengan empresas a hacer exploración? Hace muchísimos años que no se hace exploración porque es tan difícil sacar adelante un proyecto en el Perú que las grandes empresas no quieren venir a invertir sabiendo que se van a demorar tanto en recuperar la inversión. Hay un tema que tú señalaste al inicio. El peruano es un emprendedor por naturaleza. Pedro Castillo ha llegado al gobierno no porque los peruanos seamos de izquierda, no porque haya una mayoría de peruanos que esté en contra de la empresa privada. Los peruanos, el que menos es un emprendedor. El heladero es un empresario, el que tiene su carretilla de helados y compra helados y los vende en la calle, ese señor es un empresario. La señora que prepara almuerzos y los lleva a las obras para vendérselos, para alimentar a los obreros, es una empresaria. Hasta la señora que en los asentamientos humanos lava ropa de otras familias es una empresaria. Lo que pasa es que en el Perú no hemos hecho la tarea de explicarle a la gente lo que son las libertades y lo que es la libertad económica. Y así como tú decías, la única forma de lograr el desarrollo es con empresarios, es sacando adelante el país. Y lo que estamos haciendo con estas personas que están hoy en el poder y que están copando el Estado es bloqueando las inversiones, es haciendo que sea cada vez más difícil hacer inversiones y hacer empresa en el país. Mira, el día de hoy tuve un almuerzo y estuve conversando, entre otras personas, con Fernando Sillones. No es un almuerzo vacador, no es un almuerzo para ver cómo se viene abajo el señor Castillo, sino es un almuerzo como el que uno tiene para conversar de política, ¿no? Entonces, en ese almuerzo, Fernando Sillones nos mostró otra vez un cuadro de los muchos que él ha hecho, que yo quiero compartir contigo porque vale la pena que te lo enseñe y lo comentemos un minuto. Mira, aquí está, este es el cuadrito. Creo que lo estás viendo, ¿sí, no es cierto? Ya. Sí. Mira lo que dice este cuadro de los varios que él tiene para comparar cosas, ¿no? Porque él usa información y mucha información interesante. Entonces, este cuadro, amigos, yo sé que los cuadros son lo peor que uno puede enseñar para una conversación, pero yo les pido un ratito de paciencia. Y como nuestra invitada conoce del análisis de cuadros y estadísticas, es una mujer muy inteligente, nos va a permitir con su inteligencia que revisemos este cuadrito de la siguiente manera. Miren, el cuadrito tiene 2 colores, que son las barritas azules y las barritas rojas. Es del año 2000 a la izquierda hasta el 2021 a la derecha. ¿Qué tiene esto que está acá? ¿Qué muestra este cuadrito? La recaudación de impuestos, que es en color azul, y la burocracia, en color rojo. La burocracia en color rojo, ¿no es cierto? Pero en este cuadro, para que usted sepa, por si acaso, en burocracia, ¿ya? No están maestros, mire lo que le digo, ¿eh? No están ni maestros, ni policías, ni médicos, ni jueces, ni enfermeras. Está la otra burocracia, ¿correcto? Entonces, mire usted, porque eso es lo interesante de este cuadro de Fernando Sillones, ¿no? ¿Cómo es que creció la recaudación tributaria? Mire usted el azulito. ¿Cómo creció? ¿Cómo se cayó en el 2020 por las, disculpa que lo voy a decir así, mi franqueza es brutal, por las burradas de Vizcarra y de su ministra de Economía? Paralizaron la economía y se cayó la recaudación, así, 2020. Ya, pero mire cómo subió en el 21. La azul, ¿eh? Muy bien. Y mire la burocracia, digámosle, no social o no productiva, mire cómo crece, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, porque justamente
el artículo que habla Maricela Villegas tiene que ver, en el fondo, con este cuadrito. Porque ella habla de copamiento del Estado. La pregunta es, ¿qué cosa queremos como Estado? ¿Qué queremos que el Estado tenga? Porque tener burocracia no es malo. Tener burocracia mala es malo. Pero hay burocracia buena. Hay médicos, insisto, jueces, fiscales, policías, hay maestros, ¿no es cierto? Todo eso es burocracia buena, pero no tenemos eso en el crecimiento, sino en la otra burocracia. Entonces, bueno, a ver, ¿a ti qué comentario te provoca esto, Cecilia Villegas, por favor? Te escucho con atención. Mira, Alfonso, lo sabemos hace muchos años, el Estado peruano es elefantiásico, tenemos tal cantidad, el tamaño es tan grande y tenemos tantas oficinas y tanta burocracia que hace imposible para los ciudadanos poder operar tranquilamente. Nuestros costos de transacción, de hacer empresas, de obtener una licencia, de obtener un permiso, son gigantescos por la excesiva burocracia. Me imagino que acá está, habla de recaudación del gobierno central, pero me imagino que la burocracia incluye también a los gobiernos locales y regionales. Y acá es importante hablar del tema de la descentralización, porque una de las cosas que tenemos que hacer es reformar la descentralización. La descentralización no ha funcionado así de entrada. Para lo único que ha servido ha sido para descentralizar la corrupción. Y lo cierto es que tenemos que decir las cosas con todas sus letras si es que realmente queremos cambiar este país. La descentralización no funciona y lo que ha hecho es, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Lima, San Isidro, Miraflores, San Miguel y Jesús María. Son poblaciones que están muy cerca la una de la otra. Cada una tiene una municipalidad distinta y por lo tanto tiene una empresa de recojo de basura, por ejemplo, distinta. El que tú tengas empresas de recojo de basura distintas en un espacio territorial tan pequeño hace que estés multiplicando tus costos. Deberíamos tener una sola empresa de recojo de basura, por ejemplo. Pero además... Pero te pregunto, sobre el tema de las municipalidades, para perdóname la digresión, ¿cómo es posible que en un espacio geográfico como Lima tengamos 40 y tantas municipalidades? O sea, estos son como 40 y tantos reinos que hay aquí en Lima. 40 y tantos feudos, ¿no es cierto? Sí, pero y con su propia policía, o sea, pero es una locura, esto es un dispendio de, o sea, como millonarios, ¿ah? Como millonarios, ¡qué bestia! Terrible, pero no solo eso, te quiero poner un ejemplo, ¿ya? De lo mal ciudadanos que somos y de lo mal que funciona este país. Entre San Isidro y Miraflores, en San Isidro, los sanisidrinos no les gusta la cultura. No les gusta que haya gente haciendo música en los parques y en las calles. Entonces, parte de lo que hace el serenazgo, de la tarea del serenazgo, es empujar a las personas que están paradas con una guitarra. Hay grupos de música de la sierra que van a los parques y hacen música. Hay un grupo de gente... ¿Hacia dónde? ¿En otro distrito? Hacia Miraflores. Cosa que a mí me enfurece cada vez que lo veo. Primero, porque esa no es la labor del serenazgo. Y segundo, porque ¿quién es otro ciudadano para prohibir el uso de espacios a alguien que pueda querer hacer música? ¿No? Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Tenemos una muy mala distribución territorial y una muy mala distribución de funciones que lo que hace es elevar los costos de los gobiernos locales. En lugar de dar buenos servicios a los ciudadanos, estoy elevando los costos porque tengo que recoger basura en, no sé, pues 50 cuadras a la redonda y esta empresa tiene costos logísticos, ¿no? Que se repiten en Miraflores y que se repiten en San Miguel y que se repiten en Jesús María y que se repiten en todos los distritos alrededor. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Me imagino que el tema del costo de la burocracia se está considerando eso también. Pero el tema es que cuando el objetivo detrás de una descentralización es acercar los servicios al ciudadano, es que el ciudadano tenga al gobierno local mucho más cerca, el gobierno local puede entender mejor los problemas del ciudadano y por lo tanto resolverlos. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que se han generado estos
movimientos regionales que han capturado el poder y que han capturado las rentas de los gobiernos locales y regionales, el presupuesto de los gobiernos locales y regionales, y a través de actos de corrupción y de clientelismo han generado unos movimientos políticos que han surgido, que se han convertido en nacionales. Acuña es un ejemplo de este tipo de movimientos, de este tipo de feudos que comienzan en región y a través de políticas clientelares obtiene esta presencia nacional. Cerrón es otro ejemplo de estos. El hoy preso gobernador de Arequipa, Cáceres Lliquia, es otro ejemplo de estos personajes. Entonces, claramente tenemos un problema con la regulación de la descentralización. Y una de las primeras cosas que necesitamos hacer si es que queremos cambiar el país es una reforma política, una reforma de la descentralización. Necesitamos realmente ocuparnos, porque al no ocuparnos, al no estar en los espacios políticos, al no levantar la voz como ciudadanos y como líderes, lo que estamos haciendo es dejándole el espacio a los peores. Entonces nos quejamos constantemente de que el Congreso no nos representa. ¿Pero quiénes nos pusimos ahí? Nosotros. Nosotros votamos por estos personajes. Pero además, nosotros no participamos en política. Y al no participar en política, los espacios políticos están siendo capturados por estos personajes que son de lo peor, de lo que no quisiéramos tener en política. Entonces, he hecho referencia a el tema que te reuniste con Fernando Sillonis y que no estabas siendo golpista, estabas haciendo política. Y creo que eso es muy importante. El cuestionamiento a las distintas reuniones que se están teniendo, a la conversación política, atenta directamente contra las libertades políticas de los ciudadanos. Lo que se está buscando es que los ciudadanos que se oponen al gobierno y a las políticas que están implementando no hagan política. Y política hacemos todos los ciudadanos y tenemos que hacerla todos los ciudadanos. Y la hacemos además, Alfonso, por acción o por omisión. Porque cuando nos quedamos callados, cuando no levantamos nuestra voz y cuando no opinamos sobre lo que está ocurriendo, estamos haciendo política también. El silencio es una manera de expresarse. Así es una manera de expresarse y la coyuntura actual nos obliga a pensar que no podemos seguir callados, que los empresarios no pueden seguir navegando por debajo del radar, porque antes que ser empresarios son ciudadanos y tienen una obligación con el país y con el resto de ciudadanos. Todos estamos obligados. Este es el único país que tenemos y tenemos una obligación de hacer política. Mira que yo escucho, sí. Perdón. Pero has dicho una cosa, quiero interrumpirte ahí, porque has mencionado de que todos tenemos, digamos, de alguna manera el deber de también entrar a la política activa, a la política pública, ¿no es cierto? Porque si no, espacio que dejas, espacio que se llena, ¿no es cierto? Entonces se llena con personas que no están preparadas, que buscan otro fin, que se le llenarse los bolsillos y no el de servir, ¿no? El de trascender a través del servicio público. Pero el asunto está en que eso, digamos, está muy bueno como discurso, pero la realidad podría ser que el que ingresa a la arena pública va a ser destruido, va a ser apabullado. O sea, si tú tienes algo de prestigio, aunque sea en tu casa, bueno, eso pues va a desaparecer pues en el acto, o sea, se va a esfumar porque vas a ser pues el más odiado de tu casa y ya no hablemos pues del barrio o del país, porque puede ser prácticamente convertido en una especie de guiñapo, de fantoche, porque es así, además que tengas o no razón, sin querer tú hacer ningún tipo de acto delictivo, ¿eh? O sea, sin querer robar, o sea, simplemente tú quieres sostener una idea determinada y no les gusta a determinadas personas, te van a destruir. Entonces, la política a la que tú dices hay que participar, y es una muy buena idea y muy buena razón, muy buena justificación, también se convierte para algunas personas en un espacio de desconfianza, de temor, de terror, porque dicen, oye, mejor yo no, que sigan nomás los que están ahí, porque yo quiero quedarme en mi casa, quiero comer tranquilo, mis hijos, o sea,
no me hables de política porque yo pago mis impuestos, ya no sé nada más, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Creo que es una irresponsabilidad. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y tenemos el deber de actuar en sociedad. ¿Cómo se actúa en sociedad? Haciendo política. Yo no te estoy diciendo que todos tengamos que militar en un partido político, Claro, pero sí tenemos la obligación. ¿no es cierto? No todos podemos ser No tenemos congresistas. que ser congresistas, Claro. no tenemos que aportar a un partido político si no queremos, Ajá. pero sí tenemos que ser responsables con el país. Sí tenemos que actuar políticamente, sí tenemos que levantar la voz, tenemos que oponernos a aquello que vemos que es equivocado. Así como estamos hablando hace un momento de los tipos de empresarios y que tenemos la obligación de señalar al empresario mercantilista, al empresario corrupto, al empresario que está contaminando, ¿no es cierto? También tenemos la obligación de decirle al político, oye, tú no. O sea, tú eres corrupto, tú me estás destruyendo el país, a ti no te quiero en la arena política. Y no basta con ir a votar cada 5 años para presidente o para congresista o cada 4 años para los gobiernos locales. Tenemos la obligación de estar informados, de estar enterados. Tenemos que leer el periódico, tenemos que exigirle a los medios de comunicación que nos den la información. El rol de los medios de comunicación es importantísimo. El medio de comunicación lo que hace es poner luz donde los gobiernos quieren oscuridad. ¿Quién descubrió la casa de Zaratea si no fue un medio de comunicación? ¿Quién descubre que a Palacio de Gobierno llega gente que no es registrada en las agendas? Es la prensa. Entonces, la prensa tiene un rol importantísimo y tiene que dejar de defender intereses personales e intereses de grupo y realmente cumplir con su obligación de ser una correa de transmisión de información. Para poder llegar a ser un país desarrollado, necesitamos, así como necesitamos empresarios conscientes, necesitamos líderes conscientes, necesitamos empresas conscientes, necesitamos también medios de comunicación conscientes que efectivamente trasladen la información y que capaciten a los ciudadanos. No podemos tener ciudadanos ignorantes, porque ningún país del mundo llega a convertirse en un país desarrollado si es que no tiene una población educada, informada, que ejerce ciudadanía. Lo otro que quería también preguntarte, porque lo has tocado, tiene que ver con, digamos, la responsabilidad en plantear temas que pueden ser políticamente inconvenientes, pero que son importantes, ¿no? Donde se necesita liderazgos auténticos y gente que sea valiente para plantearlo, pues porque mira, esa burocracia de la que hemos hablado en el cuadro y que todos conocemos además, tiene que reducirse. O sea, cualquier planteamiento serio sobre el desarrollo del país pasa por una reestructuración del Estado, de todas maneras, el aparato público. La pregunta es, si tú, por ejemplo, Cecilia, dices, bueno, el planteamiento es reducir o fusionar ministerios, que sería una cosa lógica, porque tenemos 19 y quieren hacer 20 o 21. En fin, es una locura, más burocracia, pero hay una serie de cosas que están superponiendo hace rato. Y hay un montón de plata que está ahí, pues, en fin. Entonces, hay que optimizar los recursos, ¿no es cierto?, para servir mejor a la sociedad. Entonces, eso tiene que hacerse. Pero basta que tú lo digas y en ese momento se te pone a ti una etiqueta y te van a querer fusilar en la realidad. Te van a decir, María Cecilia está loca, tiene que ser cambiada de nacionalidad y mandada a algún lugar en el espacio para que no vuelva más por haberse le ocurrido reducir la burocracia. Qué mujer tan rara esta. ¿O tú crees que te van a decir, muy bien, Cecilia? Y en todo caso, ahí te preguntaría, ¿cuál es la labor, en ese sentido, de los políticos, de los empresarios y de los medios de comunicación? Yo creo que la labor es siempre ser incómodo. O sea, no vamos a lograr nada siendo el bombón favorito de todo el mundo. A mí me gusta ser incómoda. Yo me describo como un personaje incómodo, ¿no? Entonces, no solo necesitamos reducir la burocracia a nivel de ministerios, también a nivel de municipios. Hay municipios que se pueden fusionar. No necesitamos tener tantas municipalidades. Pero además,
Los políticos tienen que ser responsables, tienen que saber qué es lo que están haciendo. Uno no entra a política simplemente porque dice, uy, qué paja, voy a ser famoso, voy a ser rico, voy a defender los intereses de determinado grupo. Esos son los políticos que no queremos en el Perú. Necesitamos políticos profesionales. Hay carreras para quienes estudian política, hay ciencia política, políticas públicas. Entonces, necesitamos realmente políticos profesionales que se dediquen a la política. Necesitamos partidos políticos que realmente se profesionalicen. Ese es uno de los problemas. Esa es una de las reformas. Yo te decía hace un momento que tenemos que impulsar reformas políticas. Necesitamos impulsar la reelección. No tiene ningún sentido que no exista reelección. Necesitamos impulsar distintas reformas y el rol del empresario, por ejemplo. Tenemos muchos grupos económicos muy poderosos en el Perú. ¿Por qué no contratan especialistas en políticas públicas y plantean reformas? ¿Por qué no contribuyen al desarrollo del país planteando reformas puntuales? Tenemos una reforma laboral pendiente que lo único que ha hecho es hacer que la formalidad sea un club privado. Cada vez es más pequeño quienes trabajan en la formalidad. Después de pandemia han aumentado los trabajos, pero en el sector informal, no en el sector formal. Entonces, ¿por qué no están los empresarios haciendo investigación, buscando cómo mejoramos, cómo reducimos la informalidad? ¿Qué cosa podemos hacer? ¿No? ¿Cómo contribuimos al país? Creo que eso en ese tema de la informalidad, sí, en ese tema de la informalidad están los incentivos, pues. Creo que uno tiene que ver la manera al revés, ¿no es cierto? Porque en realidad en el país pagamos demasiados impuestos, somos muy pocos los que pagamos esos impuestos, y no hay ningún incentivo para ser formal. No existe todo lo contrario. Todos los incentivos son para ser informal, y no hay nada que te atraiga a la formalidad. Entonces hay que repensar, por eso sí hay que repensar el Estado de una manera distinta, pero no puede ser de una forma populista, porque si no, esto va a ser peor. Ahora, ¿en qué momento? ¿Cuál es la hora? Ya vamos a llegar al final de la entrevista, Cecilia, pero la pregunta es, ¿cuál es la hora de los gobiernos responsables? ¿En qué momento el Perú va a tener un grupo de peruanos que digan, más allá de todo, vamos a hacer un tipo de gobierno responsable, que más bien proyecte el país para ser competitivo en el mundo? ¿Por qué no podemos soñar con ser una superpotencia? Si somos y tenemos a gente brillante en el Perú, pero tenemos una costra corrupta que se chupa la plata, que nos llena de desesperanza. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo podemos pedir políticos responsables que tengan una visión de país si no ejercemos ciudadanía de manera responsable y si no ejercemos liderazgo de manera responsable? O sea, al final tú tienes los políticos que tú has construido. El Congreso es el reflejo de lo que es el Perú. Entonces, dejemos de mirarnos el ombligo y de creer que ellos no nos representan. Por supuesto que nos representan, porque han salido del Perú. Entonces, volteemos a mirar el país y veamos a dónde estamos fallando. Tenemos un sector de educación absolutamente abandonado. Los niños no entienden lo que leen, no saben resolver problemas matemáticos, no reciben educación en principios, en valores. Entonces, ¿cómo podemos exigir responsabilidad si nosotros no somos ciudadanos responsables? El ejemplo que te contaba hace un momento de los sanisidrinos, que se supone que es la población de mayor capacidad económica, de mayor poder adquisitivo y más cultivada del Perú. Y sin embargo, votan a quienes hagan música de sus parques, porque simplemente les hacen mucho ruido a la hora de la siesta. Entonces, no somos ciudadanos. Pero sin embargo, yo te aseguro que cuando esos mismos vecinos se van a París, o se van a Londres, o se van a Madrid, no se les ocurre votar del Parque del Retiro a nadie que esté haciendo música, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ponernos a pensar qué tipo de ciudadanos somos, porque nuestros políticos son el reflejo de los ciudadanos que somos. Entonces, necesitamos líderes conscientes, necesitamos que nuestros empresarios levanten la voz, que ejerzan liderazgo y que nos pongan el rumbo.
porque ellos tienen el poder que tienen nos va a permitir poder guiar al Perú hacia el desarrollo. Pero cada uno de nosotros, en los distintos sectores en los que nos desarrollamos, tenemos una obligación, tenemos un rol que cumplir. Si yo quiero ir a renovar mi brevete, yo no puedo pagarle a un tramitador para renovar el brevete. Si a mí me para un policía porque no he pasado la revisión técnica porque me olvidé, y la multa creo que es de 3.400 soles, 1.700, no me acuerdo, no puedo bajarle pues 50 soles, porque estoy siendo tan corrupta como las empresas del Club de la Construcción, como los expresidentes del Perú. Entonces, si cada uno de nosotros es consciente de lo que está haciendo en su día a día, solo así vamos a lograr construir un país. Pero para eso tenemos que hacer política con P mayúscula, que otra vez, Alfonso, no significa necesariamente militar en un partido político. Significa hacer valer nuestro derecho, nuestro poder, levantar la voz, participar en las municipalidades. ¿Por qué dejamos que el alcalde haga lo que le da la gana en la municipalidad? ¿Por qué no participamos de los consejos? ¿Por qué no vamos y levantamos la voz y le decimos a las municipalidades, oye, a mí no me parece que me votes a la gente que está haciendo música? Yo vuelo loca a las municipalidades de donde yo vivo, porque todo el día me estoy quejando, ¿no? Por algo, o sea, por lo que sea que yo encuentro que no funciona, estoy detrás de los regidores, estoy mandando cartas a la municipalidad, estoy fregando el serenazgo todo el día, porque yo necesito que la municipalidad me dé a mí como ciudadana un buen servicio. Lo mismo ocurre cuando lidiamos con los gobiernos, con el gobierno central, con los ministerios. ¿Quiénes lidian con los ministerios? Los empresarios. Y por lo tanto, necesitamos que tengan un liderazgo consciente. Yo llevo años repitiendo dónde están los empresarios del Perú y no me voy a cansar de repetirlo. Necesitamos que salgan de debajo del radar y que ejerzan su rol. Y lo vamos a repetir tantas veces sea necesario hasta que ya por pudor salgan los empresarios y digan, ya, ok, acá estamos, ¿no? Acá estamos y vamos a encauzar este país hacia el desarrollo. Alfonso, no tenemos otro país. Este es nuestro país, ¿no es cierto? Aquí nacimos, aquí hemos crecido. Y un plan no puede ser irse del país. Un plan no puede ser irse, no. Es absolutamente irresponsable, es abandonarlo todo. Yo de aquí no me voy a ir, ¿no? Yo de aquí me voy a quedar y yo espero que mis hijos también se queden acá y sean peruanos y construyan país y sean empresarios y construyan un país mejor y un futuro. Es muy fácil mandar a tus hijos a estudiar afuera y querer que se desarrollen afuera. Lo difícil es mandarlos afuera y querer que regresen. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a amar al Perú. Siempre se habla de que nuestra generación es una generación que vivió el terrorismo, que vivió la crisis económica luego del gobierno de Alan García, que sobrevivimos a los 90, ¿no es cierto? Y que nuestros hijos han crecido en condiciones completamente distintas y que no hicimos la tarea de explicarles qué fue el terrorismo, de explicarles todas las reformas económicas y lo que es vivir sin libertad. Bueno, es momento de comenzar a hablarlo, de ponerlo sobre la mesa. Tenemos una obligación, porque nadie quiere que sus hijos migren y sean extranjeros el resto de su vida. Hay un país que sacar adelante y eso es obligación de cada uno de nosotros. Bien, María Cecilia Villegas, gracias por tu compañía esta noche. Nos vemos en otro momento. Estoy seguro que seguiremos conversando sobre esta y otras materias. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Nos vemos. Buenas noches.